buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, viernes 3 de abril. Hay que lamentar la muerte de una persona más. Ya tenemos 3 muertos en el país por coronavirus. El último fallecido es un hombre de 60 años que viajó a los Estados Unidos. Se mantiene el número de infectados, 46, 3 de ellos en estado crítico. Esa es la situación a esta hora, hasta ahora reportada. Vamos a conversar esta noche, vamos a hablar de los efectos que causa una pandemia en el ser humano, ya sea en los que están trabajando para luchar contra la pandemia, en los que estamos en cuarentenados en las casas o los que están aislados porque están contagiados. Y cuento con 2 excelentes invitados, quienes están en su casa, y los saludo inmediatamente. Son gente con mucha experiencia y conocimiento. Está con nosotros mi buen amigo, el doctor Oscar Molina, que es doctor en medicina alternativa y con maestría en medicina tradicional china. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Gracias, Nacho. Buenas noches a ti y a todos ustedes. Un gusto estar nuevamente contigo en entrevistas, como lo hemos hecho anteriormente, y llegando hasta sus hogares. Gracias. Gracias por estar. Y también nos acompaña el hijo, el doctor Molina, que se llama Jorge Molina, que es psicólogo y catedrático universitario con máster en psicoanálisis y psicooncología. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Yo no soy médico, pero sí soy psicólogo. Claro, correcto. Psicólogo. Parece que me equivoqué. Bueno, vamos a hablar de todo lo que produce esta situación de la pandemia. Ya hay estudios hechos de pandemias anteriores. El mundo científico, en la parte médica y psicológica, ha hecho estudios en relación a esto. Obviamente no es fácil permanecer 30 días aislados o en cuarentena en una casa. No es fácil trabajar en este tipo de situaciones cuando hablamos del caso de los policías, de la Fuerza Armada, de los trabajadores de la salud. Es una situación especial que hay que aprender a vivirla, hay que entenderla para saber lo que nos puede pasar y cómo tenemos que reaccionar. Vamos no solo a tratar de informarnos y entender cómo actúa el ser humano en situaciones como esta, sino que también vamos a tratar de ver qué podemos hacer para lograr, digamos, pasar este trago amargo. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a saludar a quienes hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas. Su centro de confianza. Bueno, quiero empezar con Oscar, a ambos, hacerle la misma pregunta realmente. ¿Qué significa anímicamente, psicológicamente, esta situación que vivimos hoy día? ¿Cómo hay que tratar de entenderla inicialmente? Oscar, empiezo contigo. Sí, ok, gracias Nacho. Antes que entrar en materia, es necesario, por el peso de esto, que yo dé agradecimientos a mis colegas que están alrededor del mundo y que me han ayudado desde que inició la pandemia, dándome información vía el internet, platicando, haciendo conferencias. Hoy precisamente me mandó un artículo buenísimo el doctor Alfonso Rosales, salvadoreño, epidemiólogo, que trabaja en World Vision, un artículo fabuloso sobre este tema. Quiero agradecer al doctor Gregory Wiener, que me ha estado mandando información, que está en San Diego, California. El doctor Alfredo Sánchez Fortis, que está en Miami, es un nefrólogo de renombre ahí en Miami. Está en Nevada mi gran querido amigo Miguel Ángel Villalte, uno de los mejores intensivistas que tiene El Salvador. Entonces, toda esta gente nos hemos estado reuniendo, me han estado mandando información, temas, etcétera, para tener las bases científicas más exactas para brindárselas a ustedes y luego la experiencia de cada uno de nosotros. Entonces, también quiero hacer énfasis en que este tema de esta noche lo hemos sacado de 3 artículos muy buenos. Uno es de Lancet, es una de las mejores publicaciones médicas que hay en el mundo, británica, que habla sobre estas cosas.
La otra es sobre un estudio que hicieron los canadienses con la gripe del SARS en el 2003. Otro estudio australiano, y he sacado datos sobre lo que vamos a hablar ya de los efectos de la Clínica Mayo en Estados Unidos, de renombre. Entonces, lo que estamos viendo, todo lo que estamos haciendo medicina, es que esto de la pandemia y esto de la cuarentena, los efectos que se ven en el individuo, la ansiedad, la depresión, todo esto que va a hablar más que todo el licenciado Molina, lo catalogamos, lo hemos puesto en la categoría de un síndrome de estrés postraumático. Ya entendiéndolo de esta manera, ya ubicándolo, que tenemos todas las características para decir, aquellos que estamos en nuestras casas, guardando la cuarentena, guardando el aislamiento, estamos presentando, como lo han hecho anteriormente toda la gente de los cuales se hizo estos estudios, de un síndrome de estrés postraumático. O sea que no es así nomás que estamos encerrados y que no salimos. Aparte de que tenemos la pandemia, el aspecto médico hospitalario, los héroes, los colegas que están luchando en cuidados intensivos con esta sobrecarga de trabajo médico a nivel mundial, y en El Salvador también ya se empieza a dar. Está la otra enfermedad, está el otro padecimiento, que es el síndrome de estrés postraumático, con todas sus características, que voy a dejar a Jorge para que él diga las características que se manifiestan en el ser humano, y por eso es que lo catalogamos como síndrome de estrés postraumático. Ok, Jorge, quiero que me explique qué significa exactamente síndrome de estrés postraumático, pero también que me digas cuánto de esto proviene del miedo, porque obviamente la gente está asustada, ¿no? Esto asusta. Y por otro lado, de la privación de libertad, que es lógica que tiene que producirse porque no estamos acostumbrados a pasar sin hacer lo que hacemos todos los días o sin la libertad de movernos para donde querramos. Bueno, buenas noches, Nacho. Fíjate que lo primero, quizás hay que entender que hablamos de diferentes poblaciones, y esta sintomatología se va a presentar distinto, aunque se presente, pero va a ser distinto, y para eso habrá que comprender lo que hablábamos antes un poquito, en quiénes va impactando esto, porque no va a impactar igual en todos, y hablamos de familias que están en cuarentena, de personas solas que están en cuarentena, de familias que están en su casa y tienen un familiar en un centro de cuarentena. Hablamos también de los pacientes que están en cuarentena, de las personas que no tienen el coronavirus, pero están en cuarentena también. Hablamos, y era algo que yo hacía énfasis, el personal sanitario, todo el equipo de salud que está trabajando día y noche en este tema, que también está expuesto a esta situación. Hablamos también de la PNC, de la Fuerza Armada y de todo el personal que se ha desplegado para atender las demandas de la población, para estar pendiente que la gente no salga. Toda esta gente no está exenta de este tipo de padecimiento. Y también es importante situar este síndrome, pero también enfocarnos en que hay síntomas que se puede presentar antes del encierro, por la misma incertidumbre de si llegará a pasar o no llegará a pasar el encierro, durante estas fases que vamos viviendo, ya vamos, según entiendo, en la segunda fase, y también sintomatología que se presenta después. Yo le decía al doctor que precisamente se hablaba, en The Lancet se platica mucho de sintomatología que se sigue presentando 3 años después de que ya ha terminado el tema de la pandemia, de que ya ha terminado la cuarentena, de que ya ha terminado el encierro. Entonces, ¿qué podemos? Tal vez no nos hagamos ni idea como una receta de qué voy a esperar, porque si no voy a estar esperando que venga el síntoma, y no se trata de eso, sino de comprender qué es lo que se puede llegar a presentar. La reviviscencia, que es revivir una y otra vez la situación traumática, revivir, inclusive soñar a veces con esta situación. ¿Te imaginas en 1 año y medio volver a soñar que me toca estar encerrado, o volver a tener esa sensación de que estoy encerrado, que no tengo la libertad de poder de salir a caminar, de compartir con los seres queridos? Los síntomas de evasión también, los síntomas de hipervigilancia,
los síntomas de reactividad, gente que también puede presentar mucha reactividad en el carácter, la hipervigilancia, mantenerse hiperdespierto también, el tema del insomnio y también los estados de ánimo, entrar en periodos melancólicos, en periodos de mucha tristeza. Hay un dolor emocional y es uno de los síntomas que se presentaban más comunes. Yo te decía, de una revisión a 3.166 papers alrededor del mundo, que se acaba de publicar ahorita, de platicar sobre qué es lo que han vivido y cuáles son los factores comunes en las personas que han vivido cuarentenas, porque esta no es la primera cuarentena que se ha vivido en la humanidad, ni tampoco en el siglo XXI. Tenemos el del 2018, que era la más reciente, del ébola en Sierra Leona, y también se han vivido cuarentenas en Senegal, en Liberia, en Canadá, en Taiwán, por diferentes enfermedades, ¿no? Entonces podemos aprender mucho de lo que ha pasado, y una de las cosas importantes es diferenciar en esa línea del tiempo síntomas que estaban antes, que tienen que ver con la incertidumbre y muy bien con la palabra que tú estás diciendo, con el miedo, síntomas que están ahorita, durante, y síntomas que se pueden mantener después de que esto haya pasado. Y es bien importante documentarse en esto porque es muy probable que en un tiempo, yo no creo que esto vaya para un tiempo corto, y es probable que sean periodos intermitentes dependiendo de la evolución que la ciencia tenga. Ok. Creo que me quedan un par de minutos. Solamente voy a hacer un pequeño lapsus. Voy a ir con Francisco Bonilla porque hay información en relación al presidente de la República. Y lo que pasa es que hoy día los propietarios de medios de comunicación colectivos de pasajeros le dijeron al gobierno: le entregamos las unidades, trabájenla ustedes porque nosotros no podemos sostener el sistema que existe hoy día. El sistema es que están trabajando menos unidades porque hay menos gente en la calle, pero además está la obligación de que solo lleven la mitad de los pasajeros. ¿Hay algo sobre eso, Francisco? ¿Una reacción del presidente? Buenas noches, gusto de saludarles. En efecto, quisiera que me mostrara el señor director que tenemos la carta que usted hacía mención. De hecho, fuentes del Viceministerio de Transporte han hablado a este programa y han dicho que desconocen quiénes firman la carta y que la información que ellos tienen en la mesa que coordinan no reconocen absoluta autoridad sobre esta carta. Sin embargo, el informativo Tele 2 de nuestra TCS logró hablar con Genaro Ramírez y aceptó que esa carta va firmado en parte por él y otros transportistas. Pero también lo importante ahorita que acabamos de conocer es la posición del señor presidente de la República. Dice: los buses que no presten el servicio en esta crisis se les retirarán sus líneas, concesiones, subsidios y se les decomisarán indefinidamente sus unidades. En el siguiente párrafo da información bastante interesante. Dice: estas serán operadas por el gobierno hasta que se reasignen a empresarios serios, y esta parte es la que yo les decía interesante, o nacionalicemos el transporte público, dejando entrever esa posibilidad hace algunos minutos el señor presidente de la República. Vamos a seguir pendiente porque me imagino en el transcurso del programa, como ya se ha hecho tradición, podemos tener alguna actualización o información importante. Por supuesto. Gracias, Francisco. Yo creo que ya voy en un corte y después del corte volvemos. Me gustaría separar un poco, digamos, el efecto miedo y el efecto molestia de no tener la libertad. ¿Y cuál prima más en un caso o en otro? Obviamente, lo decían mis invitados, es diferente en un caso y otro. Es muy diferente el que está en cuarentena al que está aislado. Y es muy diferente también, digamos, el que está trabajando en salvar gente, que también obviamente me imagino que están dentro de algún estrés mucho más fuerte. Vamos al corte, volvemos en 2 minutos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI, en el que en estos momentos difíciles que vivimos los salvadoreños, COSAVI Ahorro y Crédito te recomienda lavarte las manos, evitar los espacios públicos y poner en práctica el distanciamiento social. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Simplemente necesitamos creer. Creer en que somos hombres y mujeres hechos de maíz y esperanza, de sueños y de un sí puedo. Que somos valientes y no nos vamos a derrumbar. Que aún en las dificultades siempre encontramos una sonrisa para dar y un lugar donde las rodillas posar. No estamos solos y jamás lo estaremos, porque El Salvador está con nosotros y desde ahí ya somos ganadores. COSAVI cree en ti. Mi estimado Oscar, veamos el miedo y dime qué se puede hacer con el miedo. O sea, porque obviamente el miedo es una cosa que paraliza muchas veces y no te deja pensar bien. Entonces, partamos por el miedo, porque hay demasiada gente con mucho temor hoy día. Uno lo ve en cualquier lugar. Ok. Fíjate que nada menos hoy en la mañana vi un paciente precisamente con eso. Yo con una crisis de pánico tremenda y con todas las manifestaciones físicas. Yo me voy a enfocar en la parte médica porque ese es mi enfoque neurofisiológico, etcétera. Y ahora lo que tenemos es un miedo provocado por la incertidumbre, que no sabes qué va a pasar. Fíjate, esta noticia nueva de los señores del transporte público viene a agravar la cuestión. Y la otra es el miedo a morirse, porque los medios nos han bombardeado de que el coronavirus se está matando tanta gente y te ponen cifras y vos decís, yo voy a ser parte de esa cifra, yo quizás tengo una tosecita o no puedo respirar, y empieza la mente a procesar. Y entonces el miedo a la muerte te genera toda la cascada del estrés, la cascada fisiológica y metabólica del estrés y la incertidumbre. No sabes qué va a pasar. La bolsa ha caído, la economía, los negocios, en fin. Entonces, el miedo va a depender primero de tu estructura psíquica, ¿no? Segundo, de tu relación mente-cuerpo, que es algo que he venido ahí hablando yo por años, por casi 40 años, en el área de la medicina psicosomática, y que es importante entenderlo porque estos tiempos que estamos viviendo es un cambio de paradigma en que la gente va a tener que empezar a hacer énfasis en los procesos preventivos y no tanto curativos. Fíjate qué curioso, haciendo un paréntesis, que la inmensa mayoría del planeta se va a salvar de esta pandemia con la prevención, con una mascarilla, con lavarse bien las manos, con protegerse y con estar aislado. Eso es como se va a salvar la gente versus la gente que va a complicarse, que va a fallecer en los cuidados intensivos de los hospitales y todos. La prevención pesa sobre la curación. Volviendo al tema entonces. El cerebro procesa información y dice, esto me genera miedo, lo está procesando. Pero él no pregunta por qué, él solo piensa. Pero de repente, al mismo tiempo, casi simultáneamente, el cerebro manda su información bioeléctrica hacia el área del corazón, donde ya se sabe que hay células piramidales, y entonces el corazón, por ponerlo así poéticamente, ¿no? Sí. Siente. Entonces tú sentís. El cerebro piensa, procesa información de incertidumbre, de miedo, instinto, etcétera, lo manda al corazón y todas las células a nivel del cuerpo comienzan a sentir. Y el cuerpo, al comenzar a sentir, la otra palabra que sigue, el otro verbo que sigue es, mira, pensar, sentir, y la otra palabra que sigue es, el cuerpo empieza a secretar o a segregar. ¿El qué? Neurotransmisores, hormonas, y empieza la cascada a nivel de todas las células corporales a experimentar sensaciones, cambios de frecuencia cardíaca, movimientos peristálticos, hiperrespiración, etcétera, mediados por las hormonas que los neurotransmisores y que el pensamiento ha mandado a todas las células, que son el cortisol, la adrenalina,
y las endorfinas. Entonces, para hacérselo simple, nosotros tenemos que procurar en nuestro cuerpo generar endorfinas, más que adrenalina, más que cortisol, porque las endorfinas son los neurotransmisores que a nivel del sistema nervioso central me generan la sensación, fíjate qué interesante esto, la sensación y la percepción de felicidad, de tranquilidad, de alegría, que está pasando actualmente, que por toda esta cuestión y que no entendemos el proceso, tenemos más secreción de adrenalina, y la adrenalina traducida a signo y síntoma genera sensación de miedo. Por eso es que el estudio que hizo Hansel Ye con el síndrome del estrés tenía que ver exclusivamente con la adrenalina y todos los factores que afectan a nivel de los receptores en el cuerpo. Y ahora bien, un detalle que es importante a nivel médico y que se nos ha olvidado, es que la adrenalina, las catecolaminas, tienen receptores en las células alveolares en el pulmón. Y que cuando tú tienes miedo, una de las áreas donde más se afecta es los pulmones. Y el virus del coronavirus, donde afecta principalmente, es la mucosa pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un círculo vicioso. Si tenemos una población llena de miedo, tenemos una población llena de secreción de adrenalina en sus cuerpos. Y tenemos una población lábil de los pulmones. Ahora voy con Jorge. ¿Cuál es la relación miedo-información? Porque obviamente si tú procesas bien una información, o sea, es diferente tener poca información y solamente quedarse con el titular que leíste. Otra es tener mucha información y esa información seguramente te va a llevar a determinar cuáles son tus posibilidades de morir, que son seguramente muchísimas menos de las que tú piensas. Sí, mira, yo creo que hay una palabra clave, y la mencionaba también el doctor, y es percepción. La percepción implica una valoración de la realidad, y es como nosotros interpretamos y diseñamos una valoración interna de acuerdo a lo que nosotros sabemos, de acuerdo a nuestro bagaje, de acuerdo a nuestra educación. Y la percepción que nosotros tenemos de la realidad puede llevarnos a abonar, a enfrentar esta realidad con miedo, o a hacer un giro y enfrentarnos a esta realidad con prudencia, a no tomar decisiones desde el miedo, sino desde la prudencia, que es muy diferente. Y pienso que mucho se abona de esa percepción fatalista, de esa percepción negativa, dependiendo de la cantidad y de la calidad de información que nosotros estamos asimilando constantemente sobre esta coyuntura que estamos viviendo. El miedo también estará vinculado a la angustia, porque uno llega a desarrollar miedo a tener más miedo, y se va alimentando y se va alimentando y se va alimentando constantemente de esa calidad de información o cantidad, y también de las valoraciones que yo puedo hacer de esa información. Estresores que son comunes son, por ejemplo, el miedo a que esta cuarentena dure más tiempo del que se nos ha dicho que va a durar. Y ese miedo, vuelvo al tema poblacional, el miedo que tiene el empresario, el miedo que tiene la persona que está en el centro de cuarentena, el miedo que tiene el paciente que está en los cuidados intensivos, el miedo que tienen las familias encerradas, a que esto llegase a durar más. Y yo creo que no se sabría decir si va a durar más, pero puede que llegue a ser intermitente. Y ahí va a ser muy importante contar con información adecuada, pero no solamente contar con información adecuada para que gente que estamos en una rama de la salud o académicos lo podamos leer y podamos tener una lectura clave o un conocimiento. La información tiene que adecuarse al pueblo. Eso es bien importante. Tiene que haber una manera pedagógica de transmitir lo que está sucediendo para que todos y todas lo puedan asimilar. Y hay que adecuar esto al lenguaje de la gente. No es información para que solamente le discutamos o gráficas ni nada. Adecuarlo a la gente. Jorge, a mí me ha pasado que gente se me acerca y me dice,
me puedo morir, o sea, tengo mucho miedo. Entonces, mi respuesta quizá, digamos, no la respuesta adecuada porque no soy un profesional en esa área, es, mire, amigo o amiga, vea las estadísticas. No muere un 10%, ni muere un 20%, ni un 30%, muere un 1, 2%, 3% de Sí. la gente, digamos, del país. Entonces, por lo tanto, las probabilidades son... Usted no se va a morir, le digo yo. No está dentro de la ley de las probabilidades. Así es. ¿Es correcto La eso o no probabilidad es correcto baja, esa y por eso respuesta? es importante la calidad. Me parece sensata porque está llevando a la gente a la evidencia y eso es muy importante. Ahora, también yo creo que esto toca una fibra más delicada y es de dónde hemos... Claro, ha sido un tema evolutivo como especie el temer a la muerte. Pero el punto es, no, la muerte no es algo que te va a pasar, la muerte es algo que te está pasando. Nosotros desde el momento en el que nacemos estamos muriendo. Y ahorita lo único que te está tocando esta información es que puede ser que de ese 1, 2 o 3% tú formes parte de eso. Simplemente. Igual puede ser que termina esto y alguien lo atropella a un bus. Correcto. Eso nos está pasando. No, la muerte no es un suceso, no hay que ver, yo pienso, no hay que verlo de una manera lineal, como un punto al que vamos a llegar. Es algo que nos está sucediendo. Okay. Nosotros estamos menos vivos que cuando comenzó la entrevista. Correcto. Es parte de la vida, morir es parte de la vida. Oscar, Diga. creo que poca gente en el país, digamos, conoce más que tú de relajación, de control del cuerpo, de mente y cuerpo. Dame alguna receta, algunas cosas básicas, digamos, de cómo uno debe... Tú dijiste, digamos, hay que buscar la endorfina, que es la que te produce felicidad, ¿ya? ¿Cómo se hace? Yo te pongo un ejemplo. Yo trato de no ver la desgracia, sí la información. La información tengo que manejarla, estoy obligado a saberla, pero no ver la desgracia porque me deprime muchísimo. Y por otro lado, en estos días busco ver series, me encantan los memes, me encanta tratar de reírme. Por ejemplo, Oscar. Precisamente, Nacho, lo que decía este Jorgito, de que tenés que interpretar la realidad. Y para eso necesitas información bien planteada, bien planificada, para que tú interpretes la realidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y fíjate qué curioso que el año pasado me tocó andar dando estos talleres por toda Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en México, sobre sensibilización corporal. Y la sensibilización corporal es una técnica que yo me he inventado por ahí, agarrada de muchas informaciones de Oriente, acá de Occidente, etcétera, y 40 y tantos años de práctica en esto, en la cual lo primero que tenemos que hacer es reconocer el cuerpo físico. Y cuando nosotros reconocemos el cuerpo físico, en que muchas veces es inconsciente, podemos hacer el enlace mente-cuerpo. Te pongo un ejemplo. Ahorita usted que nos está viendo, el televidente, siéntese recto, porque yo soy consciente que estoy un poquito inclinado por la cuestión de la parte técnica de la transmisión, pero usted que está en su casa, siéntese recta, ¿ok? Sienta la base de la columna, sienta las nalgas, sienta las posaderas, sienta la base de la columna y comience a sentir sus músculos en la espalda, lumbares, luego los dorsales y luego los cervicales. No se haga hacia el frente, hacerse, como decimos en El Salvador, curcucho. Póngase recto y siéntase su postura, siéntase recta al ver la televisión. Entonces comience a respirar profundamente, pero no respiraciones así como normalmente nos acostumbran a respirar en la educación física. Trate de tragarse el aire vía tráquea y trate de bajar el diafragma, que es el músculo que está entre el tórax, entre los pulmones y las tripas, entre el intestino. Entonces, si yo estoy recto, yo estoy viendo el programa, está viendo a Nacho, está viendo a Jorge, está viendo a su servidor, y comienza a respirar y comienza a sentir su musculatura, usted sensibilizó su cuerpo. Y al sensibilizar su cuerpo, inmediatamente se manda una orden por los nervios eferentes
al cerebro y el cerebro comienza a relajarse. O sea, la percepción de la realidad a través de este pequeño ejercicio cambia y comienza a aparecer o comienza a gestarse dentro del organismo el relajamiento. Ahora, si yo me mantengo así, me pueden poner cualquier escena de violencia, de todos los cadáveres que están habiendo, de que lo están quemando en Ecuador, etcétera, etcétera. Me pueden poner cualquier escena, pero como yo estoy recto, como dicen los japoneses, estoy en estado de zen, estoy en mi centro, estoy respirando tranquilamente, lo que tú acabas de decir. Yo no veo la desgracia, simplemente veo el suceso. Y me doy tiempo para pensar, porque mi cerebro está más oxigenado, está relajado, me doy tiempo para pensar. Eso está sucediendo a distancia, no aquí. Yo estoy en mi casa, en mi sala, en mi estudio, estoy presente y estoy observando, que es muy diferente a decir yo estoy viviendo, estoy sufriendo, estoy en esa tragedia, como tú le decís, de la gente que está allá. No es que yo no me solidarice con los seres humanos que están ahí, no, yo me solidarizo, pero yo estoy desde mi centro. Entonces, lo que necesita la población salvadoreña y la población del mundo es volver a recuperar su centro. Okay. Y para eso hay una serie de ejercicios. Ok. Esto lo voy a pedir en el próximo bloque, vamos a ir al corte. Quiero también hablar de el otro problema, que es la libertad. Para mí hay miedo y pérdida de la libertad, las dos cosas que incomodan. A uno le molesta mucho el miedo o le afecta mucho el miedo, y a otros es la falta de libertad, de no poder salir, de no poder hacer la vida que hizo siempre, es la que lo tiene como en una situación de estrés. Vamos al corte, ya volvemos. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Reciba sus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede.vecino del Sistema Fedecrédito. No hay dejando. Cada mañana sale el sol para todos, pero cuando menos lo esperamos, nos sorprenden las adversidades. Unidos como salvadoreños, hemos demostrado siempre que somos fuertes para superarlas. ¡Arriba El Salvador! Hoy más que nunca, debemos solidarizarnos y tener fe que juntos superaremos las pruebas que se nos presentan. Olvidé decirle al principio que estamos en vivo y les invito a escribir sus preguntas y serán respondidas por mis invitados esta noche. Vamos, Óscar y Jorge, la libertad, ese otro gran problema, digamos, que obviamente es un don tan preciado que no apreciamos hasta que lo perdemos. Hoy día hay una coartación a la libertad por motivos absolutamente justificables, como es, digamos, esta situación de pandemia. Esta
esto de que te digan, te vas a la casa y te encierras, Jorge, ¿cómo lo asume el ser humano? Mira, yo creo que lo asume otra vez con miedo y lo asume desde el mandato. El origen de donde viene eso es de la orden, ¿no? Yo cumplo con la orden, pero va en contra de mí. Y vale la pena replantearse de dónde yo asumo ese tema de la libertad y del mandato. Primero, comprender de que el mandato nosotros no lo podemos vivir de una manera distinta. Pienso que las personas que se quedan en casa, que deciden quedarse en casa, que no están buscando cómo generar un conflicto con eso, que han luchado, que han hecho sacrificios por quedarse en casa, están siendo de alguna manera altruistas, porque están previniendo saturar un sistema de salud y también están previniendo de no contagiarse y de no contagiar a otros en algún caso. Hay que resignificar la raíz de dónde viene este mandato y luego también comprender el tema de la libertad, ¿no? Yo cuando me lo preguntaste, se me vino a la mente este libro de Nelson Mandela, quien estuvo preso por bastante tiempo. Cómo este ser humano, dentro de lo que nosotros viéramos como un final de una libertad por un tiempo, logra mantener un pensamiento libre, porque podemos estar precisamente con toda esa libertad de salir, de manejar, pero ¿qué tan libres somos honestamente? Hay que replantearse qué tan libres podemos llegar a ser. Si nosotros estamos dentro de casa o fuera de casa y estamos siendo bombardeados por información y dejamos pasar lo que hablábamos en el segmento pasado del miedo, en realidad, ¿qué tan libre soy? Soy esclavo de ese miedo, constantemente soy un esclavo del miedo y estoy alimentando ese miedo con mis acciones. Yo creo que es difícil para la población y entiendo eso, nos es difícil a todos, porque esto desestructura tu rutina y uno es una criatura de hábito, ¿verdad? También se generan otra vez los temas de incertidumbres y aparecen otros miedos. Los miedos a la infección que pueden suceder antes y durante este proceso, los miedos ante las pérdidas financieras que pueden venir ante la pérdida de trabajo. Los que tenemos trabajo, la incertidumbre puede navegar aquí. El miedo a sentirnos mal, el miedo que esto se prolongue, constantemente, no es solamente un miedo, es una cadena de miedo que nosotros debemos de ir sometiendo ante la razón, ante razonar y pasar eso por un filtro, a cómo estamos percibiendo lo que está sucediendo. De hecho, el quedarnos en casa es precisamente para no caer en una situación que nos puede llevar a más miedo todavía, que es estar en una sala de cuidados intensivos, que es bastante complicado. Yo creo que ese tema del miedo puede llegar a alimentar, y aquí es algo que yo quería platicarlo, y era que esto puede llegar a alimentar porque acordate que también hay gente que está en su casa, que se ha quedado en casa, que tiene otros padecimientos psicológicos y psiquiátricos, que son población de riesgo también, gente que está sola y gente que aparte de esta situación hay otras que venían ya generando ruido, que en este momento se interrumpen probablemente en su tratamiento o en el curso que están llevando. Creo que aquí puede aparecer el insomnio, puede aparecer la irritabilidad de carácter, puede aparecer la hipervigilancia, puede aparecer la falta de concentración, puede aparecer síntomas depresivos, síntomas melancólicos, la angustia, la ansiedad, el dolor emocional. Toda esta sintomatología no en todos va a ser nueva. Explico, no es yo entro en la cuarentena, estoy encerrado y comienzo a sentir esto. Hay gente que ya venía padeciendo de trastornos mentales, de problemas psiquiátricos, de problemas de adicción, y en este momento de aislamiento pueden nuevamente abrotar o se pueden agravar. Y por eso es tan importante atender el tema de salud mental en todas estas poblaciones que hablamos desde un inicio. Jorge, no se está haciendo, ¿no? No veo, digamos, una preocupación en este momento por la salud mental, que obviamente es importante. Yo creo que tú usaste la palabra incertidumbre y absoluto. O sea, hay gente, digamos, que le produce mucho estrés no saber cuánto va a durar esto, no saber si vamos a terminar bien o vamos a terminar mal, si va a seguir con empleo, va a seguir o va a quedar desempleado, etcétera. Son muchas las cosas, ¿no? Sí, mira, yo creo que se hacen esfuerzos,
Yo vi un video que me enviaron ahora de ASISAM, de esfuerzos precisamente por pedagogizar este tema de salud mental. Eso es lo importante, transmitirlo en un lenguaje que lo entienda el pueblo, no en un lenguaje para académicos. También creo que se hacen esfuerzos de parte de fundaciones. La Fundación Continúa tiene una guía telefónica de voluntarios que atienden a las personas sin ningún costo por este mismo medio, por internet. Creo que hay otras instituciones independientes que lo están haciendo, pero es un papel enorme. No tengo los datos para decirte no se está haciendo nada. No me atrevería a decirlo, pero por lo menos hay que plantear la inquietud, y es un país que ya tiene una política nacional en salud mental. Entonces puede agarrarse de esa política nacional en salud mental. Ahí están todos los actores, todos los mediadores, y nuevamente no se trata de que la gente vaya al psicólogo o que todo el mundo con el privilegio se pueda conectar al psicólogo. Se trata de encontrar maneras que esto llegue al pueblo, a la mayor cantidad de población, no solamente a grupos pequeños. Eso es bien, bien importante. Ok. Oscar, ayúdanos más. Aquí hay muchas cosas, digamos. Está desde el que está inundado de miedo, pero también está el que no sabía convivir con su familia, no estaba acostumbrado, porque su vida ha sido salir 7 de la mañana y volver 7 de la noche, cansado, poca convivencia, porque también tiene esto el otro lado, ¿no? Hoy tenemos una convivencia obligada. ¿Cómo manejar la convivencia? Nacho, esta situación que estamos viviendo es un cambio de paradigma total para la humanidad. En estos tiempos tenemos que hacer todo un proceso de reeducación de nosotros mismos, un proceso de reingeniería de nosotros mismos, y en este caso que estamos hablando de la salud tenemos que empezar por eso. Cuando tú interactúas con otras personas, acordémonos de que no solo es los procesos de percepción, cómo cambia el metabolismo cuando tú te acercas a alguien que te cae bien o que te cae mal, sino que hay una interconexión de campos biomorfogenéticos. Estas son palabras que no se conocen, pero que están. ¿Qué quiere decir eso? Las vibras, mi vibración, mi energía que yo emano, bioeléctrica, se contacta y está en continuo contacto en este aislamiento y en este encierro con otra persona que es mi familia, que son mis hijos, que es la mascota, etcétera, y que no tiene un respiro, no tiene un descanso al yo salir a mi trabajo, al ir al mercado, etcétera, sino que ya tenemos cierta cantidad de días en los que estamos con nuestra energía, entre comillas, mezclada. No hay espacio para que mi energía salga a recrearse al parque, al mar, al trabajo con otra gente, sino que las mismas personas en el mismo espacio estamos intercambiando estas energías. Entonces aquí viene la cuestión de que nosotros tenemos que aprender a armonizarnos nosotros mismos para luego armonizar a los miembros del grupo donde estamos aislados o encerrados, porque si no, no solo van a venir trastornos a nivel mental, como lo explicaba Jorge, sino que comienzan a aparecer ya los síntomas y los signos de enfermedades que están latentes o enfermedades que estaban en nuestros cromosomas, en nuestro genoma, y se dispara el reloj biológico, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades alérgicas, enfermedades de la piel, enfermedades, como dijo Jorge, de insomnio, de depresión, etcétera. Hoy, como te digo, vi un paciente que llegó con una tremenda taquicardia y con la presión arterial hasta arriba, porque tenía miedo, lo que tú estás hablando, lo que estamos hablando. Tenía miedo de la situación económica, tenía miedo de la muerte, etcétera. Entonces, en mi práctica de hace 30 y pico de años, lo que yo hago es generar endorfinas a través de la inserción de agujas de acupuntura en diferentes puntos del cuerpo. Entonces, lo dejé como media hora, porque hay tiempo, ¿no? Y le dije, mire, le voy a poner Pedro, por decir el nombre, o mire Juan, estése tranquilo, le voy a poner musiquita de fondo, le voy a poner bien el ventilador, la cascada de la clínica, usted respire tranquilo y no piense en nada. Como al tocar estos puntos del cuerpo se generan las endorfinas, el muchacho al terminar la sesión me dijo, doctor,
me siento de otro modo. Vamos a ver, le dije, le puse el estetoscopio y le había bajado la frecuencia cardíaca. Le tomé la tensión y le había bajado la tensión arterial. Entonces, las reacciones fisiológicas se pueden ir aliviando con metodologías y con técnicas, en este caso, pues que lo que yo practico con acupuntura. Y la alimentación es fundamental, fundamental. Ese es un tema totalmente amplio para tocarlo. La alimentación es fundamental para manejar todos estos fenómenos fisiológicos. Quizá el más grave peligro de la convivencia familiar obligada puede ser el caer en la violencia. Hoy día algunas asociaciones de mujeres hablaban, digamos, de que hasta había aumentado en estos días la violencia contra la mujer. También puede ser contra el chucho, pero sí, digamos, podemos caer en actos violentos, ¿no? Nos ponemos irascibles y fácilmente estallamos, ¿cierto? Es correcto. Y tomar en cuenta una cosa, Nacho, que nosotros como población, como lo toca Jorge, somos una población con tremendo hacinamiento, porque somos uno de los países más densamente poblados de este hemisferio. Entonces el salvadoreño desde ya tiene una mecha corta, dijéramos, en cuanto a la proximidad con las demás personas, porque en su cotidiano, antes de entrar en esta crisis, el espacio vital que nosotros tenemos es mínimo, a comparación de la gente que vive en Canadá, que vive en Estados Unidos, que vive en la Patagonia, etcétera. Nosotros estamos con nuestro campo bioeléctrico, bioenergético, siempre contaminado. La ciudad está saturada de vehículos, de casas, de apartamentos, etcétera. Entonces, ya tenemos eso y ahora sobreagregarle el encierro o el aislamiento obligado necesario. No, aquí la gente dentro de una semana más va a empezar a jalarse los pelos y a actos de violencia y a depresiones, inclusive, y aquí es donde entran los trabajadores de la salud mental, inclusive suicidios. Eso está descrito en el síndrome postestrés, depresiones severas, suicidios y todo eso. Entonces tenemos que establecer, las entidades tendrían que establecer programas vía digital, vía internet, para mantener a la gente con niveles de catecolaminas o de adrenalina bajos y con programas de estimular la secreción de endorfinas para que haya salud. Y fíjate una cosa interesante, hoy estamos definiendo salud de una manera. Salud es felicidad y alegría. Entonces tenemos que buscar en los hogares, en los espacios donde estamos, tenemos que buscar la felicidad y la alegría. De ahí los memes, de ahí los chistes, de ahí la risa, de ahí el compartir juegos de mesa, anécdotas, cuentos, etc. La interacción de las personas del mismo grupo familiar a otro nivel. Y aprender a ser feliz y convivir y jugar y hacer otra cosa en familia. Porque muchos están acostumbrados que eso se hacía afuera con los amigos, no en la familia. Vamos al corte, ya volvemos. Es correcto.
Vamos al último bloque. Lástima que a último momento le informé que estábamos en vivo, pero bueno, Francisco Bonilla, buenas noches. Un placer saludarles a los tres nuevamente. Sí tengo algunas participaciones. Rafael Mengíbar, por ejemplo, dice: la ansiedad se va acumulando con el simple hecho de no poder salir. Hay que prepararse, pues los traumas de no seguir tratamiento pueden mantenerse mucho más tiempo y puede estar toda la vida que resta, dice el señor Rafael Mengíbar, planteando que puede existir un trauma de por vida. Moisés Inestrosa dice: muchos científicos han advertido que es el miedo el que ataca con mayor fuerza y que los medios bombardean indiscriminadamente, y más cuando no miden difundir noticias como las macabras escenas vistas desde antier en Ecuador, afirma Moisés Inestrosa. Henry, una pregunta a los invitados: ¿qué pasará después de los 30 días de cuarentena cuando nos toque salir a trabajar? ¿Cómo superar la psicosis de no contagiarte del virus cuando ya esté en su máxima expresión a nivel nacional? ¿Cómo podremos enfocarnos en nuestro trabajo?, les pregunta Henry. Dice el exdiputado Calixto Mejía: muy buen programa, te saludo a ti y a tus panelistas. Me sirve para reafirmar que los tomadores de decisión en momentos como estos deben trasladar la información veraz y oportuna sin ser alarmistas, fatalistas y peor aún si generan miedo, afirma Calixto Mejía. Cecilia Moreno dice: lo más difícil es la incertidumbre, según su afirmación. Eduardo Ramírez dice: es decir que el alargamiento de la cuarentena domiciliaria puede generar problemas psicológicos que puedan llevar al suicidio, les consulta Eduardo Ramírez. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. Bueno, ahí el que gusta empieza, no sé, me imagino que hay un orden ahí, digamos, padre, hijo. Empieza el padre, ¿no? ¿O no? Bueno, miren, no le pongan mucho coco a la palabra suicidio. La mencioné, porque me acaban de escribir ahí de que es muy dramático, la mencioné porque está reportado en todos los trabajos que se hicieron, como les dije, en la pandemia, en la epidemia que hubo del SARS y del ébola, etcétera, que en mucho confinamiento puede generar, y reportaron un porcentaje de eso. Ahora bien, ¿por qué es tan importante y necesario este tipo de programas? El cual yo felicito a Nacho por haberlo ideado y por estarlo llevando a cabo. Porque a medida que le demos información a la gente, a medida que le demos respuesta a la incertidumbre y a sus cuestionamientos, en esa manera, y eso lo reporta el estudio, la información que se tiene que dar, la gente va a ir primero aceptando. Uno, que no puede hacer nada. No va a salir corriendo a la mitad de la noche a que lo metan preso. Usted tiene que aceptar su situación. Aceptación. Dos, reinventarse. Comenzar a ser feliz con lo que tiene. No con lo que tuvo, no con lo que va a tener, sino que con lo que tiene ahorita. Porque tenemos que empezar a ser lo que se llama presentistas. La única realidad que tenemos ahorita, los seres humanos que estamos en aislamiento, los que están en cuarentena fuera en el hospital, los que están en cuidados intensivos, la única realidad que tienen es la que están viviendo. Porque lo que ya pasó, ya pasó. Y la pregunta que hacía uno de los televidentes: ¿qué va a pasar? Vamos a ver lo que pasa. Okay. Lo que es importante es ahorita, como dice mi amigo muy querido, dice: mira, Doc, me dice, day by day, día a día, momento a momento. Eso es lo que tenemos que aprender a vivir, se nos había olvidado. Nosotros siempre vivíamos a futuro o viviendo en el pasado. No, hombre, lo único que tenemos es este instante, no tenemos nada más. Tenemos la esperanza de que el futuro va a ser mejor, va a ser diferente. Pero fíjense qué interesante esto. Cuando nos toque vivir el futuro, lo vamos a vivir en presente. No en pasado ni en futuro. Póngale coco a eso. Entonces lo único que tenemos es el presente. Entonces lo que tenemos que aprender a modificar es el presente. ¿Para qué? Para tratar de nuestro presente actual ser felices. Ok. Y para eso hay una serie de técnicas, etcétera. Interesante. Jorge. Bueno, respondiendo a lo que preguntan en redes sociales, yo creo que es probable que se experimente una especie de duelo en las personas al regresar a sus trabajos. Un poco de incertidumbre, un poco de
de rechazo, inclusive porque nos volvimos a acostumbrar a estar dentro de la casa, ahora regresamos al trabajo. Yo dudo que los trabajos regresen a ser exactamente como nosotros los pudimos tener hace un mes y medio. Creo que estamos viviendo una especie de duelo anticipado de los cambios que estamos teniendo, ¿no? Para los cuales no nos habíamos preparado, nadie estaba preparado para esto. Y creo que, pero es importante, y lo que decía mi papá, tomar un día a la vez, un día a la vez. Eso es imprescindible porque no vamos a resolver todo de un solo. Sobre lo que decía Rafael Mengíbar, yo creo, bueno, la ansiedad ha existido antes de la cuarentena y en algunos podrá existir después de la cuarentena. No nos tenemos tampoco que hacer tan hambrientos de los datos ni tan amantes de estas visiones causales totalitarias, ¿verdad? Ha habido gente que se ha suicidado antes de la cuarentena. No es que todos los que están en cuarentena se van a suicidar, pero a lo que nos referimos es que hay gente que tiene un padecimiento. Hay gente que tiene ideación suicida, que probablemente 2 semanas antes de la cuarentena estaba en tratamiento y esperemos que siga en tratamiento en temas de suicidio, porque lo vive de esa manera, y esa es una población vulnerable. Por eso te decía, es importante no generar soluciones totalitarias en un tema de salud mental, sino de una manera un poco más segmentada, aunque esto cueste, hacer buena salud mental, meterse en el tema de salud mental. Es como dice uno de mis profesores, esto es un buen plato de cocina, se cocina a fuego lento, aunque las condiciones sean tan difíciles ahorita, cuando a veces hay muchos que piden comida chatarra. Eso es bien importante entender, fragmentar esas Jorge, poblaciones. A pesar, digamos, que eso lo sabemos, pero creería yo que el ser humano lo último que hace es preocuparse por manejar su salud mental. ¿Por qué? Ese es un paradigma que tenemos que cambiar. Exacto. Y que es muy importante. Y yo creo que una alternativa es cambiarlo desde la educación, porque tenemos esta idea, y yo siendo psicólogo la tenemos, que la salud mental es un trabajo de los psicólogos y las psicólogas, y no es así. Es un trabajo, si te vas a la Política Nacional de Salud Mental, aparecen una cantidad enorme de actores que no son psicólogos, ahí hay economistas, ahí hay cientistas sociales, y era algo que le decía a mi papá, este es un momento de replantearse algunas profesiones que han sido infravaloradas en el pasado, de replantearse la relación que como sociedad tenemos de estas profesiones. Me gustó mucho el programa, espero que también a los amigos televidentes, de verdad ha sido muy interesante hablar con ustedes, es un tema que hay que tomarlo muy en cuenta, lo que estamos viviendo, tenemos que sabernos manejar en esta situación. Es una situación diferente a la que hemos vivido toda la vida, porque no recordamos otras pandemias de este nivel como para tener experiencias vividas sobre esta situación. Mi estimado Oscar, muchísimas gracias. Gracias, Nacho, gracias a todos los que nos vieron. Solo darles un tip, ¿no? Dentro del proceso de colaboración y de solidaridad, y valga la propaganda, ¿no? Pero es para bien de todos. Métanse a Clínica de Acupuntura Dr. Molina en el Facebook, hagan un link e inscríbanse por ahí en la página, y yo periódicamente estoy sacando información, pero con esto ya lo había planificado. Vamos a sacar una serie de prácticas, de ejercicios psicofísicos, de ejercicios de respiración y de tips, de capsulitas en salud, para ir mejorando todo lo que hemos hablado de la ansiedad, del miedo, etcétera, desde una perspectiva de salud, de cultivo de la salud, de cultivo de los pensamientos positivos, etcétera. Clínica de Acupuntura Dr. Molina, completamente gratis. Estamos sacando los tips para todo aquel que se quiera sintonizar. Con mucho gusto le ayudamos, le compartimos, y ahí mismo si quiere preguntar alguna cosa, algún tema o alguna pregunta personal, con el mayor de los gustos. Qué bueno que pongas, digamos, tu profesión al alcance de la gente y puedas ayudar a la gente que hoy día lo necesita. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Nacho. Mucho gusto. Un gusto estar con ustedes esta noche. Amigos televidentes, yo también te tenía un gusto estar con ustedes esta noche y los espero el lunes a las 8 de la noche. Espero que tengamos un buen fin de semana, sin noticias malas. Ojalá todo vaya mejorando, pero la recomendación siempre,
hay que acatar las recomendaciones que nos da no solo el gobierno, sino que también los expertos en esta materia. Tenemos que aislarnos, tenemos que ser capaces de ser protagonistas de una situación que pueda a nosotros, el país, volvernos un país no tan complicado en esta pandemia. Nos vemos el lunes. Que pasen buenas noches y excelente fin de semana.